Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El frío del Valle del Cerezo llegó ese año antes de lo esperado, y el viento que bajaba de los picos del norte traía consigo ese olor particular a tierra helada y roble mojado que los viejos del pueblo reconocían como señal de que el invierno no vendría con contemplaciones. Quiero contarles hoy la historia de Consolación Bernal, la partera del valle, una mujer de 58 años que llevaba 23 atendiendo los partos más difíciles de la comarca, desde los caseríos encaramados en las laderas pedregosas del Pico Bermejo hasta las aldeas que se asentaban junto al río Cerezo, donde el agua bajaba oscura y fría en los meses de lluvia. He pensado mucho antes de contar esta historia, porque hay historias que el pueblo recuerda en voz alta, con orgullo y con brindis en las fiestas, y hay otras que el pueblo recuerda en silencio, como se recuerda una deuda que nunca se devolvió del todo. Esta es una de esas. La historia de Consolación Bernal pertenece al segundo tipo, y algo que el pueblo sabía, aunque no lo dijera con palabras delante de extraños. En 23 años de oficio, Consolación no había perdido a ninguna madre de parto, ni una sola. Las mujeres del valle lo sabían, los hombres que bajaban al pueblo con la cara desencajada a medianoche, golpeando puertas con los nudillos en carne viva, porque su mujer llevaba horas sufriendo, lo sabían, el alcalde y sin embargo, cuando ya llegó el momento de defender a Consolación, ninguno de ellos lo hizo. Pero eso es adelantarme demasiado. Don Mateo aprende con los años que las historias que duelen hay que contarlas despacio, desde el principio, para que se entiendan bien. Consolación vivía en una casa de piedra gris al final de la calle del Molino, una calle estrecha, donde en invierno el sol no llegaba hasta bien entrada la mañana nana, y las piedras del suelo se cubrían de una capa fina de escarcha, que crujía bajo los zuecos. La casa tenía una habitación grande que hacía las veces de cocina y sala, una alcoba al fondo y un cuarto pequeño junto a la puerta de entrada donde Consolación guardaba sus instrumentos. Ese cuarto tenía un olor propio, una mezcla de alcohol, hierba de San Juan y cuero viejo de la bolsa negra que ella cargaba cuando la llamaban. Un olor que muchas mujeres del valle asociaban para siempre con el momento en que el dolor más insoportable cedía y escuchaban por primera vez el llanto de su hijo. La bolsa negra era lo primero que veían cuando Consolación entraba a una habitación donde una mujer estaba de parto. La bolsa y las manos de ella, manos grandes para ser de mujer, con los nudillos marcados por el frío de tantos inviernos y la yema de los dedos, algo más dura que la de una mujer que no trabaja con las manos que sabían lo que hacían, manos que se movían con una calma que las parturientas encontraban más reconfortante que cualquier palabra. Consolación había aprendido el oficio de su madre, Remedios, que lo había aprendido de su suegra, que a su vez lo había recibido de otra mujer, cuyo nombre se había perdido en la niebla del tiempo. Era un saber que pasaba de mano en mano, de cuerpo a cuerpo, a través de la práctica y la memoria. Un saber que no tenía papel ni sello ni título firmado por ningún rector de universidad, pero que había traído al mundo a 3 generaciones de hijos del Valle del Cerezo. Lo que yo quiero que ustedes entiendan antes de que les cuente lo que pasó después es esto.
Consolación no era una mujer que buscara el reconocimiento. No cobraba lo que debía cobrar. Veces no cobraba nada. A las familias de los caseríos altos que bajaban con un queso o una botella de aguardiente de ciruela en lugar de dinero, les aceptaba lo que traían sin hacer cuentas en voz alta. A las familias que no traían nada, tampoco les decía nada. Guardaba el silencio de quien sabe que hay dignidades que no se deben humillar. Pero tenía también una libreta de tapas de cuero oscuro, con las esquinas reforzadas con hilo encerado, que guardaba en el cajón de la mesilla de su alcoba. En esa libreta anotaba cada parto, la fecha, el nombre de la madre, la hora en que llegó y la hora en que nació el niño, y unas pocas palabras de observación, si hubo complicación, si fue parto largo, si el niño nació derecho de nalgas, si la madre necesitó que volviera al día siguiente. 23 años de partos, cientos de nombres, cientos de fechas. Consolación nunca le había dicho a nadie por qué llevaba esa libreta con tanta meticulosidad. Y eso, como verán, importaría mucho más tarde. El médico llegó al pueblo en el mes de octubre, cuando las hojas de los castaños del camino principal empezaban a ponerse del color del óxido. Se llamaba Rodrigo Fuentes, tenía 34 años y venía de la capital con una maleta de cuero marrón claro, un gabán de lana fina y una manera de mirar a su alrededor que a algunos les pareció interés genuino por el lugar y a otros les pareció la mirada de quien está haciendo un inventario de lo que falta. El ayuntamiento le había asignado el consultorio en la planta baja de la Casa de Cultura, un edificio de 2 pisos con las paredes descascaradas que olía a humedad y a papel viejo. El alcalde, don Florencio Ayala, había gestionado él mismo la contratación con un entusiasmo que sorprendió a algunos vecinos, porque don Florencio no era hombre dado al entusiasmo por los asuntos sanitarios. Pero don Florencio le debía un favor a alguien en la capital, y ese favor tenía que ver con el joven médico, aunque los detalles exactos de esa deuda no eran del dominio público. Esas cosas en los pueblos se saben a medias, se intuyen, se hablan en voz baja. Yo solo les cuento lo que sé con certeza. El doctor Fuentes abrió su consultorio el segundo lunes de octubre. Las primeras semanas atendió catarros, un esguince de tobillo, una infección de encías. Los vecinos del pueblo bajaban con curiosidad, con esa mezcla de desconfianza y novedad que produce en la gente de campo ver a alguien joven que habla de manera diferente y usa palabras que no se usan en los mercados. Algunos volvían satisfechos, otros salían con cara de no saber muy bien qué había pasado dentro. Consolación no fue al consultorio, no tenía razón para ir. Sus parturientas seguían llamándola. Los caseríos altos seguían mandando recado con el primer hombre disponible. Cuando llegaba el momento, Consolación seguía levantándose a cualquier hora, cargando su bolsa negra y subiendo los caminos de piedra con el candil en la mano cuando no había luna. El invierno que se acercaba no le preocupaba más que los anteriores. Había atravesado 23 inviernos con esa bolsa al hombro. Tenía cuerpo y voluntad para atravesar muchos más. Queja formal llegó en noviembre. Don Mateo no sabe exactamente qué palabras usó el doctor Fuentes en ese papel, porque no lo vio con sus propios ojos. Pero sé lo que se decía en el pueblo y sé
lo que le contaron personas que sí lo leyeron. El médico argumentaba que Consolación Bernal ejercía sin título académico reconocido, que sus métodos no habían sido avalados por ninguna institución sanitaria y que su práctica representaba un riesgo para la salud de las mujeres del valle. Usaba palabras técnicas y referencias a reglamentos que la mayoría de los vecinos no conocían. El tono, según me dijeron, era el de un hombre que está haciendo un favor al explicar por qué algo que existía desde siempre era en realidad un peligro que nadie había sabido ver. Don Florencio firmó la orden de cese 3 días después de recibir la queja. La firmó un martes por la tarde, con la misma pluma con que firmaba los presupuestos del ayuntamiento y los permisos de obras. Consolación recibió la notificación un miércoles por la mañana, traída por el secretario municipal, un hombre joven que se llamaba Patricio y que llamó a su puerta con los nudillos y le entregó el sobre sin mirarla a los ojos. Consolación leyó el papel una vez, lo dobló por la mitad, lo dejó sobre la mesa de la cocina junto a una taza de café que se estaba enfriando. Se quedó de pie mirando por la ventana hacia el callejón, donde una gata atigrada, que los vecinos llamaban Pepita, se paseaba entre los adoquines con esa indiferencia soberana que tienen los gatos ante los asuntos de los humanos. Consolación no lloró, no llamó a nadie, no fue al ayuntamiento a protestar. Lo que hizo esa tarde fue salir a la calle con su bolsa negra y caminar hasta casa de Esperanza Tardío, la mujer del herrero que vivía en la calle de las bodegas. Esperanza era la primera de las 4 mujeres a las que Consolación había enseñado durante los últimos años. Le entregó un paquete de instrumentos envuelto en paño limpio y le explicó con una calma que Esperanza encontró más inquietante que el llanto, cómo debía conservarlos y cuándo usarlos. Después fue a casa de Carmela Viso, que vivía junto al molino. Después a casa de Pilar Ochoa, en el barrio de arriba. Después a casa de Rosario Mena, que era la más joven de las 4 y la que más había aprendido en menos tiempo. Cada una le entregó instrumentos. A cada una le repasó lo que necesitaba saber. Habló de manera práctica, sin dramatismo, como alguien que está poniendo en orden un taller antes de cerrar la temporada. Las 4 mujeres recibieron lo que Consolación les traía con la cara seria y los ojos húmedos, que ninguna preguntó lo que todas querían preguntar, que era si había alguna manera de que aquello no estuviera pasando. Consolación les dejó también a cada una unas páginas copiadas a mano de su libreta, las entradas correspondientes a los partos más complicados que había atendido en el valle, con sus observaciones y sus notas. Trabajo de horas, trabajo de noches, un conocimiento que no estaba en ningún libro universitario, porque ningún libro universitario se había escrito en el Valle del Cerezo, mirando lo que pasaba en los caseríos altos cuando el invierno apretaba y no había manera de llegar al hospital de la ciudad en tiempo. La libreta original, sin embargo, Consolación se la guardó, la puso en el cajón de la mesilla, sobre el rosario de su madre, y no se la dio a nadie. ¿Por qué guardó la libreta? ¿Qué había en esas páginas que no quiso entregar? Eso es algo que el pueblo se preguntó durante mucho tiempo, y la respuesta, cuando llegó de una manera que nadie esperaba. Pero eso vendrá después. Don Mateo
aprende que hay que dejar las preguntas en el aire el tiempo justo para que maduren. El consultorio del doctor Fuentes fijó sus tarifas a principios de diciembre. Las tarifas estaban escritas en una pizarra pequeña junto a la puerta de entrada, con letra clara y números que no admitían ambigüedad. Para una consulta ordinaria, una cantidad que equivalía a lo que un jornalero del Valle ganaba en 2 jornadas de trabajo. Para una asistencia al parto, una cantidad que a las familias de los caserío altos les resultó tan remota como el precio de una finca. Don Florencio, cuando le preguntaron al respecto en la plaza, dijo que las tarifas eran razonables para los servicios que se prestaban y que la sanidad pública tenía sus costos. Algunos asintieron, otros se miraron entre sí y no dijeron nada. Las familias del pueblo que podían permitírselo empezaron a usar el consultorio para los males ordinarios, los resfriados, las fiebres, torceduras. Para esas cosas, el doctor Fuentes era eficiente. Conocía su oficio en lo que a medicina ordinaria se refería, y eso nadie lo negaba. Pero los caseríos altos quedaban fuera de su alcance, no porque el camino fuera demasiado difícil, sino porque el precio era demasiado alto, y los partos en los caseríos altos, cuando llegaba el momento, empezaron a atenderse de otra manera. Las 4 mujeres que Consolación había enseñado se organizaron entre sí. Se avisaban mutuamente, subían cuando las llamaban, hacían lo que podían con lo que sabían, pero no era lo mismo, ellas lo sabían, y Consolación, que se enteraba de todo desde su casa de la calle del Molino, donde seguía viviendo y siguiendo sus rutinas, también lo sabía. Salía a comprar lo que necesitaba. Saludaba a quien la saludaba. No hablaba del asunto con nadie que no fuera sus 4 alumnas. No fue al ayuntamiento. No escribió ninguna carta. Guardó el papel de la orden de cese en el mismo cajón que la libreta y no volvió a sacarlo. El gato de Consolación, un macho anaranjado, grande como un conejo al que ella llamaba Morado, por una mancha violácea que tenía en la oreja izquierda, seguía paseándose por la cocina con su indiferencia habitual, sentándose exactamente encima de los papeles cuando Consolación intentaba leer, y robando las aceitunas del plato, con una habilidad táctica que Consolación fingía no ver. Una noche, Morado se sentó encima de la orden de cese y la arañó levemente antes de bajarse. Consolación lo miró, asintió despacio y le dio una aceituna. El invierno llegó con la puntualidad implacable que tienen los inviernos en los valles encajonados entre montañas. A mediados de diciembre, la nieve cerró el camino del puerto durante 3 días. Las aldeas del río quedaron incomunicadas por las crecidas. Los caseríos del Pico Bermejo quedaron envueltos en una niebla que no levantaba ni al mediodía y que hacía que los objetos más próximos parecieran sombras de sí mismos. Fue en esa época cuando el pueblo empezó a hablar, en voz baja, pero con una insistencia que iba creciendo, de que las cosas en los caseríos altos no estaban bien. Una mujer del caserío de los Reyes había pasado un parto muy difícil, que Esperanza Tardío había atendido sola, sin ayuda, durante 14 horas, y aunque al final todo había salido bien, Esperanza había bajado al pueblo al día siguiente con una palidez en la cara que a quien la conocía le decía mucho. Otra mujer del barrio de la Fuente había llamado al consultorio del doctor Fuentes
cuando llegó su momento y el médico había ido, pero había cobrado lo que tenía fijado en la pizarra, y la familia había tenido que pedir prestado para pagarlo, y la deuda había quedado allí como una piedra sobre el pecho de todos. Consolación escuchaba, no intervenía. Morado se sentaba en el alféizar de la ventana y observaba el callejón con sus ojos anaranjados, quieto como una piedra. La pregunta que el pueblo no hacía en voz alta, pero que flotaba sobre todas las conversaciones, era esta: ¿qué pasaría cuando llegara un parto realmente complicado? No uno difícil, sino uno de verdad complicado, de los que Consolación había sabido manejar y que sin ella podían terminar muy mal. Esa pregunta no tenía una respuesta tranquilizadora, y todos lo sabían, pero nadie fue al ayuntamiento a decírselo a don Florencio, y nadie fue a hablar con el doctor Fuentes. Las cosas en los pueblos a veces se esperan a que ocurran antes de enfrentarse a ellas. La crisis llegó en la última semana de enero, 5 días que nevaba sin parar, con una constancia silenciosa y terrible que cubría los tejados, los huertos, los caminos de piedra. La fuente de la plaza había dejado de correr, y en su boca se formaba un carambano que al mediodía chorreaba un poco y al anochecer volvía a helarse. Los hombres del pueblo salían por turnos a despejar el camino principal con palas, y el sonido de las palas contra la nieve apelmazada era lo que marcaba las horas de esos días. Adela Ayala, la mujer del alcalde, entró en parto la tarde del martes. Tenía 41 años y era su 5.º hijo, pero el embarazo había tenido complicaciones desde el 4.º mes, y la comadrona de la capital, que la había visitado 2 veces, había dejado instrucciones escritas sobre lo que había que hacer si el parto se adelantaba o si presentaba ciertas señales. El doctor Fuentes era la persona indicada para atenderla. El doctor Fuentes estaba en la capital desde el lunes. Había ido a recoger material médico y había dicho que volvería el miércoles. Nadie había previsto que el parto de Adela se adelantara. Don Florencio, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, mandó un recado urgente por el camino de la capital. El mensajero volvió al cabo de 2 horas con la nieve hasta las rodillas, diciendo que el camino del puerto estaba cortado y que no había manera de pasar. Entonces don Florencio mandó llamar al practicante, un hombre mayor que sabía poner inyecciones y curar heridas, pero que nunca había atendido un parto. El practicante llegó, miró a Adela y le dijo a don Florencio con una honestidad que en ese momento fue más valiosa que cualquier pretensión de competencia, que aquello estaba más allá de lo que él sabía hacer. Don Florencio se quedó de pie en el pasillo de su casa, con la nieve chorreándole del abrigo todavía puesto, y tardó un tiempo que le pareció muy largo en hacer lo que sabía que tenía que hacer. Después salió a la calle, cruzó la plaza, bajó por la calle del Molino y llamó a la puerta de Consolación. A Consolación abrió la puerta, vio a don Florencio en el umbral, con la nieve en el abrigo y la cara de un hombre que ha tardado demasiado en ir a donde tenía que ir. No dijo nada. Esperó. Don Florencio dijo que su mujer necesitaba ayuda, que el médico estaba en la capital, que el camino estaba cortado. Consolación no preguntó por la orden de cese. No preguntó si quedaba en pie o si don Florencio la retiraba.
no hizo ninguna de las preguntas que habría tenido todo el derecho del mundo a hacer. Cogió su bolsa negra del cuarto pequeño junto a la puerta, se puso el abrigo, se ató el pañuelo y salió a la calle. Morado intentó salir también. Consolación cerró la puerta con él dentro. Desde el otro lado de la puerta se oyó un sonido de protesta que en otro momento habría hecho reír a quien lo escuchara. Desde llegar a casa del alcalde, Consolación pasó por 3 puertas: la de Esperanza Tardío, la de Carmela Viso, la de Pilar Ochoa. Cada una le dijo lo mismo: venid. Las 3 mujeres cogieron sus cosas y fueron. Rosario Mena era la más joven y vivía en el barrio de arriba, demasiado lejos para avisarla rápido. Pero llegó por su cuenta media hora después, porque alguien le había dicho lo que estaba pasando en el camino. Las 4 llegaron antes que Consolación a casa del alcalde. Consolación llegó la última, con la libreta bajo el brazo además de la bolsa negra. Eso que la libreta fuera esa noche no era necesaria para el parto. Para el parto bastaba con lo que Consolación llevaba en la bolsa y en las manos. La libreta era otra cosa. Consolación la llevaba porque había decidido algo durante el camino por la nieve. Pero eso don Florencio no lo sabría hasta más tarde. El parto duró 4 horas. No fue fácil. Hubo momentos en que el silencio en la habitación se volvía tan tenso que la persona que esperaba fuera, en el pasillo, sin poder hacer nada, sentía ese silencio en el pecho como un peso físico. Consolación trabajó con esa calma que tenía, con esas manos que sabían lo que hacían, guiando a sus 4 alumnas, repartiendo el trabajo, tomando las decisiones que había que tomar. No alzó la voz ni una sola vez, dio instrucciones precisas con palabras cortas. Esperanza Tardío, que era la más experimentada de las 4, trabajó a su lado sin necesitar que le explicaran nada 2 veces. El niño nació pasadas las 11 de la noche. Lloró con fuerza. De la Ayala estaba exhausta, pero estaba bien. Consolación la revisó con cuidado, le dijo lo que necesitaba hacer en los días siguientes y se lavó las manos en la palangana que le habían preparado. Flores estaba en el pasillo cuando Consolación salió de la habitación. Tenía la cara de un hombre que ha pasado 4 horas esperando el peor momento de su vida y lo ha visto pasar sin que ocurriera. Le dijo que no sabía cómo agradecérselo. Consolación abrió la libreta. La abrió por la primera página, donde estaba la primera anotación de 23 años atrás, con la tinta algo desvaída por el tiempo. La sostuvo un momento mirándola, después la cerró y la puso sobre la mesa del pasillo, delante de don Florencio. Le dijo: y están todos los partos que atendí en este valle en 23 años. Fechas, nombres, observaciones, y está también el nombre de su mujer, de hace 6 años, cuando nació su 4.º hijo, y 12 horas porque el niño venía atravesado, y el nombre de su hermana, cuando su primer parto duró 2 días y nadie pensaba que saldría bien, y el nombre de la madre de usted, que fue el primer parto que atendí sola, antes de que nadie me hubiera dado ningún papel que me autorizara a hacerlo. Don Florencio no respondió, miró la libreta sobre la mesa. Consolación no dijo nada más sobre la orden de cese, no pidió disculpas, no exigió nada. Recogió su bolsa, se puso el pañuelo y salió a la calle. La nieve seguía cayendo. El frío era el mismo frío de antes.
Consolación caminó de vuelta a su casa por la calle del molino, con la nieve crujiendo bajo los zuecos y el candil que don Florencio le había dado para que volviera sola iluminando los adoquines uno a uno. Don Mateo necesita contarles aquí algo que es importante. Hay un hecho que nadie en el pueblo había conocido hasta esa noche, o al menos no con certeza, y que la libreta revelaba a quien quisiera tomarse el trabajo de leerla. Un hecho que tenía que ver con el doctor Fuentes y con la razón por la que don Florencio había sido tan diligente en firmar la queja formal. En la libreta de Consolación, entre las anotaciones de los últimos 2 años, había 3 entradas que correspondían a partos en los que el doctor Fuentes había sido llamado también. 3 casos en los que las familias, que no podían pagar la tarifa del consultorio, pero tampoco querían prescindir del médico oficial, habían avisado a ambos. Y en esos 3 casos, según las anotaciones de Consolación, el médico había llegado tarde, o no había llegado, o había llegado y había dicho que la situación no requería su intervención, y Consolación había hecho el trabajo. Esas 3 anotaciones estaban escritas sin juicio, con la misma sequedad factual que todas las demás. Fecha, hora, nombre, observaciones, pero estaban. Y había algo más. En la última de esas 3 anotaciones, la más reciente, escrita apenas 6 semanas antes de que llegara la queja formal, había una sola línea al margen que decía: el médico llegó al final, cuando ya había terminado. Dijo que había estado retenido en el consultorio. El niño ya llevaba media hora afuera, porque había presentado el doctor Fuentes su queja formal precisamente después de ese tercer caso. Don Mateo no puede probarlo, pero puede decir que quien leyó la libreta aquella noche y quien la leyó en los días siguientes sacó sus propias conclusiones, y que esas conclusiones no favorecían al médico joven llegado de la capital. Don Florencio leyó la libreta esa misma noche, después de que Consolación se fuera. La leyó entera, o al menos la parte que necesitaba leer. La dejó sobre la mesa y se quedó sentado un largo rato, mirando las anotaciones, la misma cara que tienen los hombres cuando entienden que han cometido un error que no tiene una reparación sencilla. Patricio, el secretario municipal, que era un hombre joven pero con buen juicio, encontró a don Florencio así al día siguiente por la mañana, todavía con la libreta delante. Patricio leyó también lo que don Florencio le señaló. No dijo nada en ese momento, pero esa tarde redactó un documento por instrucción del alcalde que suspendía la orden de cese contra Consolación Bernal, citando la necesidad de revisar el procedimiento administrativo. El documento usaba lenguaje técnico y no mencionaba la libreta, pero la decisión estaba tomada. Nadie volvió a mencionar la orden de cese en el pueblo. El doctor Fuentes siguió en su consultorio. Consolación siguió en su casa de la calle del Molino. El valle siguió siendo el valle, con su invierno y su nieve y sus caminos de piedra, pero algo había cambiado en la manera en que la gente miraba a una y al otro cuando los veía en la plaza. En cuanto al pago, don Florencio fue a ver a Consolación 2 semanas después, cuando la nieve había cedido lo suficiente para que los caminos fueran practicables. Fue solo, sin el secretario, sin ningún papel oficial. Llamó a la puerta. Consolación abrió. Morado salió disparado al callejón
en cuanto la puerta se abrió, como si llevara semanas esperando esa oportunidad, y se alejó trotando con la dignidad ofendida de quien ha estado encerrado demasiado tiempo. Don Florencio entró. Se sentó donde Consolación le indicó. Sobre la mesa de la cocina estaba la taza de café de siempre, el pan de la mañana, el olor a leña del hogar. Le entregó un sobre. Dentro había dinero. No era el dinero de una sola noche. Era una suma que, según los cálculos de don Florencio, representaba una parte de lo que Consolación debería haber cobrado a lo largo de los años por los partos en los que había asistido a mujeres de preruedo, familias que podían permitirse pagarle. No era todo, quizás nunca podría ser todo, pero era algo. Y don Florencio lo sabía, y Consolación lo sabía, y ninguno de los dos fingió que era diferente de lo que era. Consolación cogió el sobre, lo dejó sobre la mesa sin abrirlo, sirvió café, pusieron 2 tazas sobre la mesa. Estuvieron sentados un rato sin hablar mucho, como hacen las personas cuando lo que hay que decir ya se ha dicho o no hace falta decirse con palabras. Don Florencio no pidió disculpas. Consolación no las pidió tampoco. No se abrazaron, no se estrecharon la mano con el gesto dramático de los que se reconcilian. Tomaron el café. Don Florencio se levantó, cogió el abrigo y fue hacia la puerta. Antes de salir se volvió un momento. Le dijo que Adela preguntaba por ella, que el niño estaba bien, que le habían puesto de nombre Matías, que era el nombre del abuelo de don Florencio. Consolación asintió. Dijo que se alegraba. Don Florencio salió. Morado entró en ese momento desde el callejón, con la oreja anaranjada tiesa y el aire de quien vuelve de una expedición importante. Se sentó en el centro de la cocina, miró a Consolación y bostezó con una amplitud que no tenía nada de educada. La primavera llegó al Valle del Cerezo en el mes de marzo, con una lentitud que a los que habían pasado ese invierno les pareció merecida. Los robles del camino empezaron a echar brotes verdes que al sol de la tarde tenían un color casi dorado. El arroyo que bajaba del Pico Bermejo subió de nivel con el deshielo, y se oyó desde el pueblo durante semanas un sonido constante y vivo que llenaba los silencios. Las 4 mujeres que Consolación había enseñado siguieron reuniéndose con ella una tarde a la semana, en la casa de la calle del Molino, alrededor de la mesa de la cocina, con el café y el pan y la libreta abierta sobre la tela del mantel. Consolación les enseñaba lo que quedaba por enseñar. Lo hacía despacio, con la misma calma de siempre, sin dramatismo sobre lo que había ocurrido ese invierno, ni sobre lo que significaba lo que estaban haciendo. Lo que estaban haciendo era aprender, era suficiente. Los vecinos del valle que habían sido atendidos por Consolación durante 23 años no organizaron ningún homenaje, no firmaron ningún escrito, no pusieron ninguna placa en ninguna pared. Esas cosas no se hacían así en el pueblo. Lo que hicieron fue lo que siempre habían hecho. Cuando Consolación pasaba por la plaza, le saludaban. Cuando necesitaban algo, llamaban a su puerta. Cuando tenían un parto difícil, pisaban a ella o a alguna de sus 4 alumnas. Era un reconocimiento silencioso, del tipo que dura más que los homenajes, porque no necesita que nadie lo proclame para ser real. El doctor Fuentes se quedó en el pueblo otros 2 años. Tendió sus catarros y sus esguinces y sus fiebres.
No volvió a presentar ninguna queja formal contra nadie. No fue a los caseríos altos cuando lo llamaron por un parto, pero tampoco lo llamaron. Y acuerdos en los pueblos que no se escriben en ningún papel y que sin embargo todo el mundo cumple. Después de los 2 años, pidió el traslado otro crestino. Se fue en verano con su malta de cuero marrón claro y su gabán de lana fina, y el pueblo lo vio irse con la misma neutralidad con que lo había visto llegar. El Valle del Cerezo siguió siendo el Valle del Cerezo. Los inviernos siguieron siendo los inviernos. Los partos siguieron siendo los partos. Consolación Bernal siguió siendo la partera del valle, sin título académico reconocido, sin placa en la pared, sin más credencial que la que sus manos habían ganado en 23 años de inviernos y caminos de piedra y luces de candil en la madrugada. La libreta siguió en el cajón de la mesilla, junto al rosario de su madre. Creció. Siguió creciendo. Morado siguió robando aceitunas con impunidad. Consolación siguió fingiendo no verlo. Y don Mateo, que escuchó esta historia en el pueblo cuando todavía era un hombre joven, y que la ha llevado consigo durante muchos años sin saber muy bien por qué, cree que sabe ahora la respuesta. Historias que uno lleva consigo porque dicen algo sobre cómo funciona el mundo, y hay historias que uno lleva consigo porque dicen algo sobre cómo debería funcionar. La historia de Consolación Bernal es de las segundas. Veces la vida nos empuja a entregar lo que hemos construido con nuestras propias manos, abrir la puerta de lo que era nuestro y dejar pasar a alguien que no sabe lo que tiene delante. Veces quienes tienen el poder de firmar papeles no tienen el conocimiento de entender lo que esos papeles significan, y a veces el único registro que queda de 23 años de trabajo honesto es una libreta de tapas de cuero en el cajón de una mesilla, con fechas sin nombres y observaciones escritas con la misma tinta, sin importar si la noche fue fácil o fue terrible. Consolación nos recuerda que la dignidad no necesita que nadie la reconozca para existir, que hay personas que siguen haciendo su trabajo aunque les digan que no pueden, que el conocimiento que pasa de mano en mano, de generación en generación, tiene una raíz más profunda que cualquier título que se firma en una capital, y que a veces la mejor respuesta a la injusticia no es el grito ni la demanda, sino el gesto quieto y firme de quien sabe exactamente lo que vale y no necesita que se lo confirmen. El invierno del Valle del Cerezo fue muy duro ese año, pero la primavera llegó igual, como siempre llega, con sus brotes verdes y su arroyo crecido y su luz de tarde que dora las piedras de los caminos. Y Consolación Bernal estaba allí cuando llegó, como había estado siempre, con su bolsa negra y sus manos que sabían lo que hacían y su libreta que contaba la verdad, sin necesitar que nadie le diera permiso para contarla. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón, déjame tu comentario. Los leeré todos con mucho cariño. No olvides suscribirte al canal para seguir compartiendo más relatos llenos de emoción, esperanza y vida. ¿Alguna vez conociste a alguien que hiciera su trabajo en silencio, sin reconocimiento, y cuyo valor solo se vio cuando ya no estaba? Cuéntamelo aquí abajo. Me gusta mucho leer esas historias.